En el corazón de una tranquila reserva africana, un enorme hipopótamo conocido por los lugareños como La Sombra aterrorizó a sus comunidades durante meses. Este hipopótamo en particular parecía poseído por una malevolencia sin igual, atacando y matando a 7 personas inocentes que habían tropezado sin saberlo en su territorio. La noticia del implacable reinado de La Sombra se propagó como un reguero de pólvora, enviando ondas de choque a través de las aldeas cercanas. El miedo y la angustia se apoderaron de los corazones de las personas, que se sintieron atrapadas en sus hogares. Sus vidas estaban ensombrecidas por el espectro de un asesino despiadado como el violento hipopótamo. Desesperados por proteger su comunidad, se formó un equipo de hábiles cazadores y guardabosques, liderados por el experimentado guarda de caza, el capitán Malik Simba. El grupo de caza liderado por Malik constaba de 5 hombres, incluyéndolo a él mismo. Había 2 cazadores locales que se habían vuelto legendarios por atrapar animales raros, y también incluía a otros 3 experimentados guardabosques. Así que había una mezcla de métodos modernos con las viejas y confiables formas de rastrear presas. De esa manera tenía que ser, porque en cierto sentido, la búsqueda era un territorio nuevo para todos estos hombres, y nadie sabía qué esperar. Además, la unión hace la fuerza, y así estos hombres comenzaron su aventura. Como era de esperar, la persecución de La Sombra se convirtió en un peligroso juego del gato y el ratón en poco tiempo. Los cazadores no cedieron mientras se adentraban en la naturaleza, rastreando los movimientos de la bestia. El hipopótamo, aparentemente siempre un paso por delante, dejó un rastro de destrucción a su paso: vegetación aplastada, árboles rotos y los cuerpos sin vida de sus víctimas, como inquietantes recordatorios de su presencia mortal. Después de semanas de incansable persecución, el capitán Malik y su equipo acorralaron a La Sombra cerca de un remoto punto de agua. Armados con dardos tranquilizantes y un profundo sentido de responsabilidad, los cazadores estaban listos para implementar su plan para capturar a la implacable criatura y prevenir más derramamiento de sangre. El aire estaba lleno de tensión mientras se posicionaban, esperando el momento perfecto para actuar. En el momento decisivo, los cazadores dispararon sus dardos tranquilizantes a La Sombra al unísono, esperando someter a este monstruoso hipopótamo. Pero impulsado por una rabia primordial, resistió los efectos de los tranquilizantes y avanzó con una fuerza incomprensible. La lucha desesperada se intensificó mientras los cazadores luchaban por protegerse mutuamente y derribar a la bestia. El hipopótamo corrió y los hombres se dispersaron en todas direcciones, dejando sus armas tranquilizantes atrás y abandonando la posición. El hipopótamo enojado dirigió su agresión hacia uno de los cazadores que parecía más lento que el resto. El cazador reaccionó lentamente antes de huir, y el hipopótamo lo persiguió mientras los demás lo seguían de cerca. Todos pensaban lo mismo: podrían usar a este cazador como una distracción mientras se preparaban para hacer algo aún más definitivo. Al final, los cazadores no tuvieron más opción que usar la fuerza letal para proteger sus vidas y las de los demás. A medida que se difundió la noticia de la muerte de La Sombra, el alivio y el pesar inundaron las comunidades. La sombra del miedo que había atormentado la región comenzó a disiparse, pero la pérdida de vidas humanas no podía ser olvidada. Las aldeas honraron solemnemente a los caídos, expresando gratitud a los valientes cazadores que arriesgaron todo para poner fin a la matanza. La historia de La Sombra quedará grabada para siempre en la memoria de aquellos afectados por su violencia. Sirvió como un recordatorio vívido de los peligros salvajes y feroces de la naturaleza. Los trágicos eventos llevaron a las autoridades locales a fortalecer los esfuerzos de conservación para garantizar que no ocurrieran incidentes similares. Se implementaron medidas para comprender y manejar mejor el comportamiento de los hipopótamos y otros animales potencialmente peligrosos. El gobierno también priorizó programas educativos para fomentar un mayor respeto por el delicado equilibrio entre la humanidad y la vida silvestre. Si bien el reinado de terror de La Sombra había llegado a su fin, el sigiloso grupo de cazadores se disolvió. El capitán Malik regresó a su trabajo regular supervisando la reserva de caza de Tankara. Momentos como estos le recordaron por qué amaba tanto su trabajo.
estaba en el campo tratando de marcar la diferencia, pero como jefe del parque, también era necesario detrás de su escritorio, esperando la próxima aventura de vida silvestre. Anidado en un océano turquesa, el resort Isla de Abi se alzaba como un símbolo de lujo y tranquilidad. Con su propio santuario de vida silvestre, el resort se enorgullecía de ofrecer a sus huéspedes una experiencia inolvidable inmersa en la naturaleza. Sin embargo, el paraíso pronto se convirtió en una pesadilla cuando una tormenta catastrófica azotó la isla, rompiendo las barreras y dejando a los hipopótamos del resort en un caos. Las aguas de la inundación se precipitaron a través de las barreras dañadas mientras la tormenta arreciaba, liberando a los hipopótamos que antes estaban en cautiverio. La isla tranquila se transformó rápidamente en un campo de batalla salvaje a medida que las poderosas criaturas deambulaban libremente, guiadas por sus instintos territoriales para establecer el dominio en su nuevo territorio. El pánico se apoderó del personal del resort, y los huéspedes, al darse cuenta de que estaban atrapados en medio del caos, con recursos limitados y los hipopótamos patrullando la isla, los habitantes del resort no tuvieron más remedio que unirse en su lucha por la supervivencia. Los huéspedes, que antes disfrutaban de unas lujosas vacaciones, se vieron obligados a unir fuerzas con el personal ingenioso, formando una alianza improbable bajo el liderazgo de la resiliente y rápida directora del resort, Kate Banham. Pronto idearon estrategias para burlar a los hipopótamos y asegurar su seguridad. Kate lideró a un equipo de al menos 10 trabajadores diurnos, y hasta la última cuenta, todos seguían con vida. El repentino cambio en el clima no había causado fatalidades, especialmente entre los huéspedes del resort que habían viajado durante la temporada baja para aprovechar los enormes descuentos. Por otro lado, tomar unas vacaciones en esa época del año solía ser una mala idea en general. Sin embargo, el trabajo era el trabajo, y lo primero que hizo Kate y su equipo fue hacer un recuento de todos los turistas que estaban alojados en el resort en ese momento. El recuento resultó positivo, y ahora que estaba hecho, lo siguiente fue asegurarse de que nadie fuera atacado por los hipopótamos errantes. Sin duda, sería una larga batalla que solo podía cesar cuando el clima mejorara. Por ahora, todo lo que tenían que hacer era quedarse quietos y elaborar estrategias. Mientras luchaban por mantenerse con vida en medio de la estrecha proximidad, las revelaciones se hicieron patentes en el fragor del momento. El grupo comenzó a descubrir oscuros secretos ocultos bajo la fachada prístina del paraíso de Abi. Descubrieron que la administración del resort había estado recortando gastos en las normas de seguridad, poniendo en peligro la integridad estructural de las barreras y asestando un golpe a los trabajadores y huéspedes. Conmocionados y enfurecidos, los sobrevivientes se dieron cuenta de que su lucha por sobrevivir se extendía más allá de los hipopótamos, y que, si sobrevivían a esto, buscarían ineludiblemente justicia por el sufrimiento infligido debido a la negligencia del resort. Kate solo podía sentir vergüenza de sí misma y de su responsabilidad como gerente, pero sus manos siempre estuvieron atadas. De alguna manera, eso significaba que había alguien más arriba moviendo los hilos. Quizás los huéspedes tendrían la suerte de llevarlo ante la justicia. Atrapados y bajo la constante amenaza de los hipopótamos, el grupo utilizó su ingenio y conocimiento de la geografía de la isla. Tenían que ayudarse a sí mismos en lugar de quedarse sin hacer nada. Así que establecieron trampas, construyeron refugios improvisados y recolectaron suministros. Todo mientras ideaban un plan para pedir ayuda o, en el mejor de los casos, escapar de la isla del resort. Mientras aumentaba la tensión y la desesperación, se afianzaba la valentía y la determinación del grupo, se pusieron a prueba en un enfrentamiento climático. Se enfrentaron a un último y emocionante encuentro con los hipopótamos. Los sobrevivientes utilizaron sus habilidades y conocimiento combinados para distraer, evadir y superar a las agresivas criaturas. Alcanzaron el ferry que estaba atracado en el otro lado de la isla y tuvieron que vadear en el agua circundante hasta llegar allí. Afortunadamente, los hipopótamos estaban distraídos en ese momento, habiendo desafiado la aterradora experiencia. Sus testimonios se hicieron evidentes en la decepción. Expusieron el lado oscuro del resort,
lo que llevó a una investigación sobre la administración del resort. Y, de hecho, algunas cabezas rodaron debido a su terrible experiencia. Los sobrevivientes se convirtieron en amigos de por vida, conectados para siempre por sus experiencias compartidas. Juraron hacer una diferencia y se dedicaron a promover el turismo responsable. La historia de su lucha contra los hipopótamos desatados les recordó las consecuencias de la codicia desenfrenada y la fuerza que se puede encontrar en la unidad. En general, fue una fábula que advierte a aquellos que buscan explotar el mundo natural en beneficio propio. Un año o así después del incidente, el resort de Abyss Haven se cerró y desde entonces se ha convertido en un relicario de sí mismo mientras yace solo en la isla, abandonado al tiempo. En el pasado, la humanidad luchó por sobrevivir dentro de ciudades fortificadas que se alzaron en medio de un páramo desolado. El mundo exterior era un lugar duro y sin piedad, donde la naturaleza había recuperado su dominio. Entre los peligros que acechaban en la naturaleza, los hipopótamos habían surgido como depredadores de primer nivel. Sus adaptaciones evolutivas los habían convertido en criaturas formidables que deambulaban libremente y aterrorizaban las afueras de la civilización. Atormentado por la culpa y en busca de redención por errores pasados, un joven cazador llamado Ethan Mohawk se encontraba al borde de un viaje que cambiaría su vida. Obsesionado por los recuerdos de un trágico evento causado por su propia imprudencia, Ethan anhelaba comprender la naturaleza de estos temibles hipopótamos y su impacto en el mundo. Impulsado por un sentido de responsabilidad, emprendió una peligrosa búsqueda para enfrentar a estas criaturas y finalmente llegar a un acuerdo con su pasado. El peso de la culpa abrumaba a Ethan, ya que lo atormentaba hasta el punto de experimentar pesadillas aterradoras. Al comienzo de la crisis global, Ethan tenía una familia compuesta por su esposa y 2 hijos, una niña y un niño. En ese momento, el gobierno solicitó que los hombres no discapacitados se ofrecieran como voluntarios para ayudar en los esfuerzos de socorro. Ethan decidió unirse, ya que no estaba en muy buenos términos con su esposa, por lo que tomar un tiempo separado parecía lógico. ¿Cómo iba a saber que la crisis se intensificaría hasta el punto en que nunca volvería a ver a su familia? Siempre imaginó que todavía estarían juntos si no los hubiera abandonado. No sobrevivieron debido a la ausencia de su protector designado, él mismo, que debía estar al frente de su propio hogar. Pero en ese momento se sentía menos que un hombre. Por lo tanto, su decisión de emprender esta búsqueda para recuperar al menos algo de dignidad tenía sentido. A medida que Ethan se aventuraba en la naturaleza salvaje, se encontró con la brutalidad del mundo fuera de las ciudades fortificadas. Los hipopótamos masivos y poderosos se rumoreaba que inspiraban miedo en aquellos que se cruzaban en su camino. Ethan fue testigo de primera mano de su ferocidad desde la distancia, en su incansable persecución de presas y la devastación que dejaban a su paso. Sin embargo, también percibió una inteligencia y complejidad en ellos que iba más allá de su reputación como simples asesinos. A través de su deambular, Ethan tropezó con un santuario oculto en lo profundo de la naturaleza, custodiado por un sabio y enigmático ermitaño conocido simplemente como Aura. A primera vista, Aura parecía poseer un profundo entendimiento de los hipopótamos y su papel en el delicado equilibrio de la naturaleza. A través de sus encuentros y conversaciones, Ethan comenzó a desentrañar una sorprendente conexión entre los hipopótamos y la supervivencia de la humanidad misma. Guiado por la sabiduría de Aura, Ethan profundizó en el misterio que rodea a los hipopótamos y descubrió una sorprendente revelación. En su implacable búsqueda de supervivencia, los hipopótamos mantenían involuntariamente el delicado equilibrio ecológico que sostenía la vida fuera de las ciudades fortificadas. Su presencia ayudaba a prevenir que la Tierra cayera en el caos, y su desaparición podría haber inclinado la balanza hacia la catástrofe. Ethan se dio cuenta de que esto era así porque los hipopótamos estaban más adaptados al cambio climático que los leones. De hecho, el padre de Ethan siempre decía que un líder siempre surgiría adaptado al momento y la temporada. En este caso, eran los hipopótamos. Armado con este conocimiento y confrontado con una elección imposible, Ethan se enfrentó a un dilema que podría remodelar el mundo.
debería revelar la verdad a las ciudades fortificadas y arriesgar la eliminación sistemática de los hipopótamos o, peor aún, perturbar el frágil equilibrio de la naturaleza? ¿O debería proteger el secreto, eligiendo vivir con el conocimiento que podría salvar a la humanidad, pero perpetuar el miedo y el malentendido en torno a estas majestuosas criaturas? Al final, Ethan tomó una decisión que desafió las expectativas. Optó por abogar por una frágil coexistencia entre la humanidad y los hipopótamos. Regresó a la ciudad fortificada y presentó sus hallazgos al Consejo. A través de sus esfuerzos, surgió una nueva era de comprensión y respeto, lo que llevó a una colaboración entre las ciudades fortificadas y la naturaleza salvaje. Se implementaron medidas para proteger a la población humana, al mismo tiempo que se consideraba el papel crucial de los hipopótamos en el mantenimiento del delicado ecosistema durante muchos años. Ethan continuó trabajando en su búsqueda de redimirse y rápidamente ascendió en la jerarquía política mientras seguía presionando por una mayor sinergia entre los restos de la especie humana y su entorno vital. El propósito detrás de todo esto era prevenir que la crisis se repitiera en el futuro. Ethan también esperaba que cuando finalmente se fuera, la Tierra estaría curada y que algún día se reuniría con su familia en buenas condiciones. En el corazón de una bulliciosa ciudad, ubicada dentro de los límites de un gran zoológico, vivía un recluso etólogo llamado Dr. Benjamin Thorpe. Poseía un don raro, su habilidad sobrenatural para calmar y comunicarse con los animales a través de su paciencia y trato gentil. Transformó la vida de innumerables criaturas, brindando consuelo a sus almas atormentadas. Sin embargo, cuando un nuevo grupo de hipopótamos llegó al zoológico, famosos por su naturaleza violenta, incluso las habilidades del Dr. Benjamin se pusieron a prueba. Mientras los hipopótamos agresivos se establecían en su nuevo hogar, estalló el caos dentro de su recinto. Su presencia amenazante infundió miedo tanto en los cuidadores del zoológico como en los visitantes. Impulsado por la curiosidad y el deseo de entender su comportamiento, el Dr. Benjamin solicitó la oportunidad de trabajar con estos hipopótamos, a pesar de los riesgos involucrados. A medida que se adentraba en su entorno, descubrió rápidamente que la agresión de los hipopótamos se debía a una profunda aflicción. Habían sido separados de sus familiares y llevados a un nuevo entorno, causando confusión y estrés. El Dr. Benjamin se dio cuenta de que estos magníficos animales necesitaban comprensión y paciencia en lugar de miedo y violencia. Decidió utilizar sus dones para ganarse la confianza de los hipopótamos a través de la empatía y el respeto. Pasó días enteros cerca de su recinto, hablándoles en tonos suaves y tranquilos, ofreciéndoles comida y demostrando que no eran una amenaza. Poco a poco, los hipopótamos comenzaron a bajar la guardia y a aceptar su presencia. A medida que la relación entre el Dr. Benjamin y los hipopótamos se fortalecía, también comenzaron a interactuar de manera más positiva con otros seres humanos. Los visitantes del zoológico quedaron asombrados al ver a estos antes temibles hipopótamos, permitiendo que el Dr. Benjamin los acariciara y se acercara a ellos con una confianza sorprendente. El Dr. Benjamin se convirtió en una celebridad dentro del zoológico y más allá, y su trabajo transformó la percepción de estos hipopótamos de bestias violentas a seres nobles y apacibles. A medida que pasaba el tiempo, el Dr. Benjamin, con la ayuda de los cuidadores del zoológico, logró recrear un entorno que replicaba más de cerca el hábitat natural de los hipopótamos. Reunificó a algunos de los hipopótamos con sus familiares, lo que contribuyó aún más a su tranquilidad y bienestar. El recinto de los hipopótamos se convirtió en un modelo de cómo los zoológicos podrían proporcionar un ambiente más enriquecedor para los animales bajo su cuidado. El Dr. Benjamin continuó trabajando con los hipopótamos, usando su don no solo para mejorar la vida de estos magníficos animales, sino también para educar a las personas sobre la importancia de la comprensión y el respeto hacia todas las criaturas vivientes. Su trabajo se convirtió en un testimonio de cómo la empatía y la paciencia pueden superar incluso los comportamientos más agresivos y traer paz a aquellos que alguna vez estuvieron en conflicto. Con el tiempo, los hipopótamos en el zoológico se transformaron en embajadores de la compasión,
llevando un mensaje poderoso de coexistencia pacífica y respeto mutuo. El Dr. Benjamin y su equipo trabajaron incansablemente para asegurar que todos los hipopótamos vivieran vidas saludables y felices. El zoológico se convirtió en un refugio para muchos animales heridos o abandonados, y el legado del Dr. Benjamin se convirtió en un faro de esperanza y amor por la vida salvaje en un mundo que a menudo luchaba por entender y proteger a sus habitantes más vulnerables. Su historia recordó al mundo que, a través de la empatía y la paciencia, se pueden lograr milagros en la relación entre los seres humanos y los animales, incluso con los más imponentes y aparentemente salvajes de ellos.